Episodio 26 de Anixtale fue un episodio dinámico que aumentó la tensión entre los personajes principales de la serie y llevó la historia a un punto completamente nuevo con la inclusión de un nuevo personaje. Este episodio experimentó un punto de inflexión importante, especialmente con la aparición del hijo de Kursat, Ozan, quien había estado desaparecido durante años. El personaje de Ozan tuvo un impacto directo no solo en la vida de su padre, sino también en la de Mair y Kanfeza. El encuentro entre Kursat y Ozan, un ajuste de cuentas con el pasado o una nueva guerra. Una de las escenas más impactantes de este episodio fue sin duda el encuentro entre Kursat y su hijo Ozan, desaparecido desde hacía años. Esta escena fue un punto de inflexión importante no solo en términos de la relación padre-hijo, sino también en términos del flujo general de la historia. Kursat, un padre fuerte pero herido. El personaje de Kursat apareció como una figura dura, fuerte y autoritaria a lo largo de la serie. Sin embargo, en la escena donde se enfrenta a Ozan, vimos que también tiene puntos débiles. Aunque Kursat intentó aparentar fuerza, ver a su hijo frente a él después de todos estos años le provocó un colapso emocional. Las expresiones mixtas de sorpresa y enojo en el rostro de Kursat en esta escena reflejaban la tormenta que se desataba dentro del personaje. Aunque inicialmente adoptó una actitud distante y cuestionadora hacia Ozan, el arrepentimiento que sentía como padre era palpable. Sin embargo, como Kursat no es alguien que muestre sus emociones directamente, podemos decir que intenta ocultar su arrepentimiento con ira. Ozan, venganza o esfuerzo por perdonar. El personaje de Ozan entró en la historia como una figura que no había sido mencionada hasta este punto de la serie, pero que de repente tuvo un enorme impacto. Desde su primera escena, podemos comprender que es alguien que carga profundas heridas en su pasado. La actitud distante y fría que mostró al conocer a su padre hizo sentir la ira que había ido acumulando en su interior durante años. La mayor incógnita sobre la llegada de Ozan es su propósito al regresar. ¿Buscará vengarse de su padre o aceptará que en el fondo lo necesita? Este dilema deja a la audiencia preguntándose cómo se desarrollará el personaje en los próximos episodios. Esta escena fue un momento en el que el pasado entre padre e hijo comenzó a salir a la luz, y mientras ambos lados intentaban ocultar sus sentimientos, una gran tormenta estalló en su interior. Kursat, como un hombre que no quiere perder su poder, todavía intenta mantener el control sobre su hijo. Aunque Ozan intenta parecer fuerte, en sus ojos hay un profundo deseo de ajuste de cuentas. Este encuentro señaló que el personaje de Kursat sería explorado más profundamente en los episodios posteriores de la serie y se revelarían los secretos del pasado de Ozan. Esta tensa relación entre padre e hijo puede convertirse en un gran enfrentamiento y quizás en alianzas inesperadas en los siguientes episodios. El encuentro entre Kursat y Ozan fue una escena de gran intensidad emocional, bien escrita y lograda en términos de actuación. Parece que el hielo entre ambos no se derretirá inmediatamente, e incluso podría convertirse en un conflicto mayor. Sin embargo, lo que Ozan realmente quiere y cómo Kursat se acercará a él sigue siendo uno de los mayores interrogantes para el futuro de la serie. Tensión en la mansión Kilimzi, lucha de poder y guerras familiares. La tensión vivida en la mansión Kilimzi en el episodio 26 de Anixtale no fue solo un conflicto físico, sino también un momento de ajuste de cuentas en el que se agudizó el equilibrio de poder entre los personajes. El asalto de Kursat a la mansión y el arresto de Afet fueron acontecimientos que podrían afectar radicalmente el curso de la historia. El esfuerzo de Kursat por demostrar su poder. Cuando Kursat llegó a la mansión Kilimzi para recuperar a Gulizar, en realidad quería recuperar no solo a Gulizar, sino también su autoridad. Este movimiento demostró hasta dónde podía llegar y cómo podía intimidar a sus enemigos. Asaltar la mansión de esta manera demostró que no solo buscaba una venganza individual, sino una lucha de poder a gran escala. La mayor arma de Kursat fue utilizar la ley a su favor. El arresto de Afet fue un gran shock no solo para Mair y Kanfeza, sino para toda la familia Kilimzi. Aquí vemos que Kursat no solo tiene fuerza física, sino también la capacidad de explotar las vulnerabilidades del sistema. Esto fue una prueba de que era un oponente peligroso y también podía luchar con su ingenio. La ruptura entre Mair y Kanfeza. Este incidente afectó más la relación de Mair y Kanfeza. Mair está atrapado entre su lealtad a su familia por un lado y sus sentimientos por Kanfeza por el otro. Aunque la incursión de Kursat sacude la confianza de Kanfeza en Mair, también hace que Mair cuestione su propia identidad. En ese punto, la reacción de Kanfeza fue bastante natural y fuerte.
El instinto de Maír de proteger a su familia fue percibido como una traición por Kanfeza y esto aumentó aún más el conflicto entre ellos. Este asalto a la mansión puede verse no solo como un ataque físico, sino también como un golpe a la relación de Maír y Kanfeza. El arresto de Afet, señal de desintegración familiar. La detención de Afet provocó gran pánico en la familia Kilimci. Aunque Afet es un personaje que puede tomar decisiones duras de vez en cuando, queda claro en este incidente que su mayor error fue subestimar a Kursat. Subestimar el poder de Kursat comenzó a tambalear el equilibrio dentro de la familia Kilimci. La pregunta más importante en este momento es: ¿Afet es realmente culpable o Kursat simplemente la eligió como venganza? ¿Podrá la familia Kilimci recuperarse después de este incidente o entrará en un periodo de completa desintegración? La escena más impresionante del episodio. La entrada de Kursat a la mansión fue una escena muy poderosa desde una perspectiva cinematográfica. La actuación de los actores, especialmente la actitud tranquila de Kursat y las expresiones faciales de sorpresa de Maír y Kanfeza, hicieron que la escena fuera aún más impresionante. Este tipo de momentos aumentan la tensión de la serie y crean momentos que mantienen a la audiencia pegada a la pantalla. Esta escena no fue solo una incursión, sino también un punto de inflexión donde la batalla entre los personajes se intensificó. La acción de Kursat contra la familia Kilimci reveló sus puntos débiles. La crisis de confianza entre Maír y Kanfeza puede ser una de las mayores pruebas en su relación. La detención de Afet fue la mayor señal de que la familia Kilimci se estaba debilitando. La guerra de Maír y Kanfeza. El episodio 26 de Anixtale se centró una vez más en el gran conflicto entre Maír y Kanfeza. La relación entre ambos contuvo gran pasión y tensión desde el principio, sin embargo, la escala de la guerra entre ellos ha cambiado por completo en este episodio. La redada de Kursat en la mansión Kilimci y el arresto de Afet sacudieron profundamente no solo la relación de la familia, sino también la relación de Maír y Kanfeza. ¿Maír protegerá a su amor o a su familia? El personaje de Maír siempre está dividido entre su lealtad a su familia y su profundo amor por Kanfeza. Pero en este episodio hemos visto que la línea entre estos dos mundos se vuelve aún más borrosa. La acción de Kursat nos recordó una vez más que Maír no es solo un amante, sino también un hombre que intenta proteger el legado de una familia. El amor de Maír por Kanfeza es indiscutible, pero el hecho de que no permita que su familia sufra también está en línea con la naturaleza del personaje. Por ello, su conflicto interno sigue siendo uno de los elementos más realistas y dramáticos de la serie. Sin embargo, el mayor problema en este momento es que Maír no puede adoptar una postura clara. Por un lado, le dice a Kanfeza, estoy contigo y por otro lado, actúa con el instinto de proteger a su familia, sacudiendo por completo la confianza de Kanfeza en él. ¿Kanfeza puede confiar en Maír? Kanfeza comienza a cuestionarse si Maír realmente la apoya bajo la sombra de las acciones de Kursat. La actitud de Maír, especialmente después del arresto de Afet, fue un punto de ruptura para Kanfeza. Según ella, Maír ignora su dolor por el bien de su lealtad a su familia. En estas escenas también sentimos el mayor miedo de Kanfeza, estar solo. ¿Podría su vínculo con la familia de Maír hacer que lo pierda por completo? Esta pregunta forma la base del colapso emocional de Kanfeza. En particular, la constante defensa de Maír al decir, yo tampoco lo quería, ya no es una explicación suficiente para Kanfeza. Es por eso que su confianza en Maír quedó muy dañada en este episodio. La guerra del amor, ¿quién gana? En realidad no hay ganadores en esta guerra. Aunque Maír y Kanfeza están locamente enamorados el uno del otro, el mundo en el que viven los pone constantemente cara a cara. El punto de inflexión más importante en este episodio fue que la atracción romántica entre ambos fue reemplazada por un conflicto mayor. La relación de Maír y Kanfeza ya no es solo una historia de amor, se convierte en una lucha por el poder, la lealtad y la supervivencia. La escena más poderosa del episodio. El momento más impactante entre Maír y Kanfeza en este episodio fue la dura escena de enfrentamiento entre ambos. El hecho de que Kanfeza cuestionara su confianza en Maír y el hecho de que Maír tuviera dificultades para explicarse llevaron la intensidad emocional a su punto máximo en el escenario. Las palabras que Kanfeza le dijo a Maír mostraron claramente la decepción y el resentimiento que había en él. Siempre protegerás a tu familia, pero ¿quién me protegerá a mí, Maír? En realidad, estas palabras reflejaban la decepción de Kanfeza no solo con Maír, sino también con la vida. Ella es una mujer que siempre tiene miedo de estar sola.
Y ahora siente que la persona en la que más confiaba lo ha decepcionado. Este episodio fue un gran punto de ruptura en la relación de Mair y Kanfeza. Esta batalla emocional entre ambos atrajo aún más a la audiencia, al tiempo que les recordó que el amor no siempre tiene un final feliz. Si Mair y Kanfeza realmente quieren estar juntos, una de las partes tendrá que hacer sacrificios. Pero en la situación actual, ambos están atrapados en sus propias verdades y esto convierte su amor en una guerra.